Hace algún tiempo surgió Earth Species Project, una organización sin fines de lucro que surgió con el propósito de utilizar la inteligencia artificial para descifrar las comunicaciones no humanas y de esta manera poder comprender de mejor manera las comunicaciones de otras especies animales. Y además de utilizar los extraordinarios avances de la inteligencia artificial, este proyecto también se basa en muchos años de investigación bioacústica y ecológica del comportamiento, ya que ahora se sabe que otras especies animales también tienen sistemas de comunicación complejos, además de que sorprendentemente otros animales pueden comunicarse mediante el lenguaje de signos. Think me there. Okay, that is you. Gorilla. Animal. Coco Love. Okay, that's very good. That is you. You are a lovely animal. Parece que los seres humanos no somos la única especie inteligente capaz de utilizar el lenguaje, pero entonces, si otras especies animales también pueden comunicarse mediante el lenguaje, ¿por qué no podemos comprenderlas en su totalidad? ¿Qué es lo que hace que nuestro lenguaje sea tan distinto al de otras especies animales? Pero sobre todo, ¿será acaso posible que algún día los seres humanos podamos entender qué es lo que dicen o cómo se comunican las distintas especies animales? Por ejemplo, sabemos que otros primates han logrado comunicarse con los seres humanos mediante el uso del lenguaje de signos. Por ejemplo, hace tiempo la chimpancé Washoe sorprendió a todo el mundo debido a que podía comunicarse mediante el lenguaje de signos, ya que la adoptó y la crió como cualquier otro humano, y además le enseñó a la chimpancé el lenguaje de signos, y así ella aprendió a comunicarse mediante ese lenguaje. Pero estos no son casos aislados, ya que por otro lado, un orangután llamado Tech, conocido como el mono que fue a la universidad, era famoso por ser capaz de comunicarse a través del lenguaje de signos, y además también poseía otras habilidades que no se habían visto en su especie, pues era capaz de utilizar algunas herramientas y memorizar recorridos. Pero lo interesante es que no solo los primates pueden utilizar el lenguaje de signos para poder comunicarse, sino que bajo ciertas condiciones, otros animales también pueden utilizar este tipo de lenguaje. Por ejemplo, veamos a este gato, el cual ha aprendido a comunicarse con su dueño de una manera poco convencional, ya que como este no puede escucharle, el gato ha aprendido a pedirle comida de otra manera, haciéndole una seña. Es decir, aunque ninguno de ellos posea el mismo idioma, ambos sí poseen las mismas cualidades del lenguaje que les permiten comunicarse. Ahora, como vimos, muchos animales poseen habilidades de comunicación tanto simples como complejas, pero entonces, si muchos animales se comunican en más de una manera, ¿por qué ninguno de ellos puede comunicarse de la manera en que lo hacen los seres humanos? Bueno, la clave de todo esto está en el cerebro humano y sus complejas conexiones. Las principales áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo, en la región perisilviana. Estas áreas se encuentran unidas a través de tractos que están relacionados con la comprensión del lenguaje y también con la expresión del lenguaje. Es por eso que podemos comprender desde cómo se procesa un color hasta cómo se valora moralmente el mundo y lo que hay en él. Además, también podemos separar y categorizar lo correcto y lo incorrecto. Podemos darle nombre y diferenciar los diferentes conceptos del mundo, ya que cada una de estas áreas se relaciona con otras múltiples regiones del cerebro, formando así una extensa red neuronal que comunica cada una de estas regiones, y cada una de estas áreas da su propia contribución para decodificar, analizar y responder con el lenguaje. Es por eso que el lenguaje de los seres humanos es mucho más complejo que el lenguaje de otros animales, porque los seres humanos comprendemos de manera distinta el mundo, tenemos otras capacidades cognitivas y nos comunicamos en más de una manera. Vemos el mundo, encapsulamos conceptos complejos en signos aún más complejos que nos sirven para poder comunicarnos. Y a decir verdad, la capacidad de comunicación de los seres humanos fue lo que les permitió en parte todo el progreso de los seres humanos. Mediante el uso del lenguaje, nos conocemos más a nosotros mismos y conocemos más al mundo que nos rodea. Después de todo, si lo piensas bien, todo el tiempo estamos pensando utilizando un lenguaje. Todos los conceptos del mundo los encapsulamos en signos, nombramos todo aquello que nos rodea. Además, tenemos un solo nombre para los distintos sucesos complejos, les damos una expresión a las palabras y con esos conceptos reflexionamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones y sobre nuestras condiciones internas. A través del lenguaje, comprendemos e interpretamos la naturaleza
el mundo que nos rodea, comprendemos la ciencia y, muy importante, mediante el lenguaje, heredamos el conocimiento de las generaciones anteriores y transmitimos nuestras ideas a las próximas generaciones. Dejamos el registro y los conocimientos para la fabricación de máquinas, artefactos y programas, y todo esto permite que la humanidad progrese. El desarrollo del lenguaje fue lo que sentó las bases para el progreso de la sociedad humana. Después de todo el tiempo estamos pensando, utilizando nuestro propio lenguaje. Todo aquello que nos rodea y ocupa un espacio en nuestra mente tiene un nombre, un signo, un concepto que se incrusta en nuestra memoria. Es por eso que el desarrollo del lenguaje les permitió a los seres humanos comprender mejor el universo, comprender mejor los problemas a su alrededor y, muy importante, el lenguaje nos ayuda a buscar soluciones lógicas. Pero ¿qué pasaría si los seres humanos pudiéramos entender cómo se comunican otras especies animales? De ser esto posible, probablemente la capacidad del lenguaje de los seres humanos aumentaría, o bien quizá podríamos ayudarles a otras especies animales a desarrollar su lenguaje y así darles un empujón evolutivo. Imaginemos que, como el ejemplo anterior, podemos tener una tecnología que nos permita comunicarnos con otros animales, que podemos entender no solo sus requerimientos alimenticios, sino también muchas otras cosas, pues descifrar sus códigos de comunicación nos ayudaría a entender mejor su nivel cognitivo, es decir, el que otras especies animales no humanas muestren códigos de comunicación más complejas, nos da una muestra de su desarrollo y su nivel de inteligencia, ya que esto nos hablaría de que estos animales encapsulan conceptos en signos para poder comunicarse mejor, y esto nos hablaría de una mejor comprensión del mundo que los rodea. Nos diría cuál es el nivel de desarrollo y de inteligencia de las diferentes especies animales. De esta manera, sabríamos qué cosas del mundo pueden comprender y qué otras cosas simplemente están fuera de su comprensión. El lenguaje está íntimamente relacionado con la inteligencia, pues el lenguaje fue en parte lo que le permitió a los seres humanos colocarse delante de la escala evolutiva. Es por eso que el poder comprender y descifrar las comunicaciones animales nos ayudaría a entender el nivel de inteligencia de las distintas especies animales, y quizá, comprendiendo mejor las comunicaciones de otras especies animales, podríamos aprender algo y la humanidad quizá pueda mejorar. ¿Pero acaso será que esto algún día será posible? Bueno, la respuesta probablemente la obtengamos en algún otro momento. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.